Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es viernes, es 29 de mayo y la inflación vuelve a ser hoy sin duda, volverá a ser sin duda hoy la protagonista. Ya lo fue ayer con ese dato, con ese PCE deflactor en Estados Unidos, esa subida hasta el 3,8% en abril, más de un punto por encima de la cifra de marzo y en línea con lo que se esperaba y con la subyacente en el 3,3%. Este es el análisis que hacía ayer por la tarde en estos micrófonos Pedro del Pozo, director de inversiones financieras en Mutualidad. Súper interesante el dato. La verdad que la buena noticia es que ha salido en línea con lo que se esperaba. Es decir, se esperaba una subida del 3,5 al 3,8. También ha subido un poco el PCE subyacente. En cualquier caso, desde luego estamos en niveles que hacen, que cambian radicalmente toda la idea que teníamos a principios de año, que ahora parece muy lejano, pero era que incluso habría bajadas de tipos en Estados Unidos, ¿no? Ahora nadie contempla una bajada en Estados Unidos, ya veremos si incluso hay subidas al hilo de estos datos, ¿no? Se aceleran los precios por la guerra de Irán, mientras la Reserva Federal calienta ya la próxima subida de los tipos de interés en esa reunión que va a celebrar a mediados del mes de junio. El último miembro de la FED en hablar ha sido Alberto Musalem, presidente de la Reserva Federal de San Luis. Dice que la inflación está ya significativamente por encima del objetivo. Dado que los tipos de interés reales se sitúan por debajo del nivel neutral a largo plazo que baraja el Comité Federal de Mercado Abierto, que la inflación se sitúa de forma considerable por encima del objetivo, que las expectativas de inflación a largo plazo tienden al alza y que el mercado laboral se mantiene estable, considero que sería arriesgado confiar en la perspectiva de un mayor crecimiento de la productividad en el futuro para resolver nuestro problema de inflación actual. Estoy dispuesto a revisar mi postura si se demuestra claramente que un mayor crecimiento de la productividad está contribuyendo a que la inflación se acerque al objetivo. Esa inflación que está por encima del objetivo, como decimos, vuelve a ser hoy la protagonista en el mercado este viernes, porque vamos a conocer datos IPC adelantado del mes de mayo en España, en Alemania y en Francia. Pero, sin embargo, el mercado deja de lado, de momento, esa preocupación por la inflación, deja de lado incluso la rebaja de crecimiento en Estados Unidos y prefiere agarrarse al posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Washington anunciaba hace unas horas un preacuerdo que Teherán desmentía poco después. El mercado lo celebraba y el vicepresidente estadounidense J.D. Vance reconoce que el problema sigue estando en la gestión del uranio altamente enriquecido y el futuro de ese programa de enriquecimiento de uranio iraní, pero dice que cada vez ven más cerca la firma de ese acuerdo. Si nos fijamos en lo que ya hemos logrado aquí, partiendo de la base de que conseguiremos llegar a un acuerdo definitivo que reabra las negociaciones sobre el ejército convencional, nos encontramos en una posición en la que podemos reducir sustancialmente su programa nuclear, no solo durante el mandato de este presidente, sino a largo plazo. Eso es algo muy positivo para el pueblo estadounidense, así que aunque no hemos llegado a ese punto, estamos muy cerca. El mercado también ve cada vez más cerca ese acuerdo en Oriente Medio y ese optimismo se cotizaba anoche en Wall Street, donde sus tres principales indicadores cerraban con triple récord máximos históricos para el Dow Jones, para el S&P 500 y para el Nasdaq, y ese optimismo se está cotizando esta mañana en las bolsas asiáticas, con el precio del petróleo bajando y con la tecnología volando un día más. Samsung subiendo hasta ahora un 5% después de presentar los detalles de su nueva tarjeta de memoria de ancho de banda para inteligencia artificial. Ojo a LG Electronics, subida del 30% hasta ahora tras mostrar las últimas innovaciones automovilísticas que utilizan tecnología de Google. Y otra compañía, en este caso estadounidense, Dell, viene subiendo un 40% en After Hours. Roberto Sol, ¿qué está pasando? Buenos días. Buenos días. La tecnológica consigue ser la compañía más destacada de las operaciones fuera de hora después de publicar unos resultados que convencen y mucho al mercado. Impresiona de momento sus ingresos procedentes de los servidores optimizados para IA, que han crecido un 757% interanual hasta superar los 16.000 millones de dólares en el primer trimestre. Además, supera previsiones con sus ingresos de 44.000 millones y su beneficio por acción de 4,86. El jueves le tocó el turno a Snowflake, que fue uno de los principales catalizadores del mercado con su subida del 36%. Anunció un acuerdo con Amazon por valor de 6.000 millones de dólares, donde usará la tecnología de la compañía. Además, gustaron sus perspectivas de ingresos para el primer trimestre fiscal de 2027. Esta gran subida tuvo efecto en el sector de la programación, haciendo que compañías como Palantir
o ServiceNow subieran un 6% o MongoDB subiera más de un 10%. Enseguida le vamos a preguntar a Ignacio Baquiano por lo que está pasando con la tecnología, con estos nombres propios, con los protagonistas del mercado y ese riesgo o no riesgo a que estemos ante el inicio de una burbuja tecnológica. Sigue esa fiebre por la tecnología, sigue la euforia en las bolsas y baja el precio del petróleo con su mayor caída semanal en casi 2 meses, mientras los operadores esperan detalles sobre qué va a pasar con el estrecho de Hormuz, sobre si se va a abrir o no el estrecho de Hormuz y qué va a pasar con ese alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Y el titular, Eva Villanueva, hasta la hora de la mañana, sería que las bolsas mundiales tocan máximos históricos. Muy buenos días. Pues sí, muy buenos días, Rubén. A eso se mide además no solo por los índices a nivel particular, sino por esa fotografía que arroja el índice de acciones mundiales, MSCI, que alcanza máximo histórico con esa subida del 0,37% a esta hora, bajo ese paraguas claro de euforia por la inteligencia artificial impulsada por los fabricantes de chips en todo el mundo. Es una fotografía que llega con un Asia desatada, con los grandes fabricantes disparados y por lo tanto con el Kospi surcoreano disparándose a esta hora un 3% y también viendo al Nikkei en Tokio con subidas del 2,66%, 66.417 puntos para el índice, que hoy además ha recibido datos macro positivos, sorprendentes, con la producción industrial y con una inflación subyacente en Tokio que también puede allanar el camino para la subida de tipos. Eso sí, el Hansen de Hong Kong avanza a esta hora de la mañana un 0,89%. En medio de ese optimismo desencadenado en torno a la tecnología que anoche, como decíais, llevaba al S&P 500, al índice rector del mercado americano, a cerrar en los 7.563 puntos, máximo histórico. También en el Nasdaq Composite, que era el que mejor se comportaba con una subida del 0,91% hasta los 26.917 y que el Dow Jones, incluso por la mínima, también marcaba récord al cierre. Todo en un escenario donde ahora lo que vemos es cautela en torno al mercado de futuros americanos. Han estado en gran parte de la mayoría de la jornada en Asia con caídas y hasta ahora entra por el lado tímido en el terreno de las subidas y viendo cómo Europa también se prepara con subidas moderadas para este inicio de viernes, con subidas del 0,17%. Todo mientras en el mercado de divisas el índice dólar, el que ha sido el activo refugio desde el inicio del conflicto, se mantiene fuerte, está en los 99 puntos, en los 99 unidades frente a las principales divisas, en un escenario donde también hemos visto cómo ha caído la rentabilidad de los bonos. En la semana tenemos el Treasury americano a 10 años en el 4,44%, en un contexto de datos de inflación donde además los analistas, eso sí, cuestionan esta relajación porque parece improbable, dicen, que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán revierta rápidamente el impulso inflacionario desatada por el alza de la energía. Euro-dólar a esta hora con la divisa comunitaria en 1,1640 unidades y viendo precisamente cómo el oro a esta hora avanza hasta los $4.510. Son las 7 y 8 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos a contar más noticias que van a marcar y que están marcando ya la actualidad de este viernes 29 de mayo. Un día en el que la Comisión Europea celebra un debate sobre el rumbo que debe tomar la relación comercial con China. Una relación en la que Bruselas aspira a reducir su dependencia del gigante asiático y a reequilibrar, Roberto, su balanza comercial. Un encuentro que llega tras el último capítulo de tensión comercial entre ambas potencias después de que ayer Bruselas multara con 200 millones de euros a la empresa china Temu por vender productos ilegales en su web. Thomas Reiner es portavoz de la Comisión Europea. Temu llega a 130 millones de consumidores en la Unión Europea, pero la empresa no ha evaluado de forma adecuada los riesgos de la venta de productos ilegales en su plataforma. ¿De qué productos hablamos? Juguetes peligrosos para niños, pequeños aparatos electrónicos sin el etiquetado adecuado, ropa y joyas que contienen sustancias químicas nocivas, por nombrar solo algunos. Nuestro mensaje es claro: si quieres acceder a nuestro mercado de 450 millones de consumidores, tienes que respetar nuestras reglas.
En paralelo, la comisión investiga también si China ayudó con subsidios a GD.com para comprar una compañía alemana. Otra empresa, Exxon, advierte de que las reservas de petróleo alcanzarán niveles peligrosamente bajos en las próximas semanas. Lo que provocará, según la compañía, un aumento drástico de los precios hasta entre 150 y 160 dólares por barril. Además, el vicepresidente ejecutivo de Exxon, Neil Chapman, sugiere que China apenas ha recurrido a sus reservas estratégicas de petróleo durante la crisis energética provocada por el conflicto en Oriente Medio. Anthropic supera a OpenAI y roza ya el $1 billón de valoración tras una mega ronda de financiación. La compañía de inteligencia artificial creadora de Cloud ha cerrado una ronda de financiación de 65.000 millones de dólares liderada por grandes fondos como Sequoia, Altimeter o Dragonir. La operación eleva la valoración de Anthropic hasta los 965.000 millones, superando por primera vez a OpenAI y reforzando la carrera global por liderar el negocio de la IA. El director ejecutivo de Ferrari defiende el precio de su primer coche totalmente eléctrico. Benedetto Vigna asegura que este vehículo no tiene nada que ver con los coches eléctricos chinos o los de otras marcas y que su precio de 550.000 euros responde al valor de la innovación. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, termina hoy su mandato de 8 años en la entidad. El español se marcha orgulloso de su puesto por no haber tenido ninguna crisis financiera durante este periodo, aunque se marcha advirtiendo de que las vulnerabilidades siguen siendo elevadas por la guerra de Irán. Guindos será relevado del Banco Central Europeo por el croata Boris Vujčić. Y el Euribor cierra hoy el mes de mayo en su nivel más alto en 20 meses. El indicador subirá en mayo por tercer mes consecutivo y se encamina a cerrar con una media mensual del 2,8%. Se trata de la tasa más alta desde septiembre de 2024. Y lo que está pasando es que el foco vuelve a estar puesto este viernes en los datos de inflación, en los que vamos a conocer en Europa y que aquí les vamos a ir contando a lo largo de la mañana. Mercado que se debate, como les contábamos hace unos minutos, entre esa inflación, el miedo, el aumento de la inflación, cómo puede afectar a los bancos centrales y el optimismo ante ese posible acuerdo en Irán, que también Mejidi Vance, aunque sin concretar una fecha para cuando se firme. Ese optimismo está haciendo que suba las bolsas, que caiga el precio del petróleo, menos 1% ahora mismo el Brent, cotizando por debajo de $92, $91,78, caída de algo más del 1% para el futuro del West Texas, 1,23% bajo, por debajo de $88, 87,81. Si miramos también a lo que está pasando en los bonos, se relajan un poquito las rentabilidades del americano a 10 años, el Treasury cae hasta el 4,43%, caída del 0,29%, un alemán que ayer se dejaba casi un 1%, ese rendimiento abre hoy por debajo del 3%, en el 2,95%. Y con el euro y el dólar, esperando a los bancos centrales, los próximos pasos de la FED y del Banco Central Europeo, hoy en 1,1642, caída ligera para la moneda europea frente al billete americano del 0,07%. Bolsas en máximos, tecnología volando y los futuros en Estados Unidos, tras el triple récord de anoche en Wall Street. ¿Qué nos dicen hasta ahora, Roberto? Que suben un 0,10%, el futuro del Dow Jones sube un 0,09% el futuro del S&P 500 y el Nasdaq 100 sube apenas un 0,05%. Futuros americanos también en verde. Hasta ahora, futuros americanos en verde, futuros europeos también en verde. Hasta ahora suben algo más. Futuro del DAX subiendo un 0,26%, futuro del Eurostoxx 50 subida del 0,23% y en las bolsas asiáticas, que es lo que tenemos a esta hora de la mañana, Villanueva. Bueno, pues tenemos el subidón que se extiende en toda la fiesta en Asia. Tenemos el índice Nikkei en Tokio superando los 66.300 puntos hasta ahora, 2,57% de subida. Tenemos al Kospi surcoreano como el verdadero protagonista, 3% de subida, 8.445 puntos, mientras que vemos precisamente como en esas plazas asiáticas, Australia, el ASX 200 sube 1,46% hasta los 8.718 puntos. En Hong Kong, subidas del 1%, 25.268 puntos. Y sin embargo, vemos retrocesos hasta ahora en la plaza de Shanghái, 0,22% a la baja hasta los 4.089 puntos. El Nifty en India avanza tímidamente 23.915 puntos. Euforia, optimismo en las bolsas, euforia, optimismo, fiebre en la tecnología. Enseguida les hablamos de nombres propios. Vamos a ver qué está pasando en cada uno de estos mercados. Bueno, y antes de hablar de tecnología, hablar de esos nombres propios, algunos como Samsung o como LG, vamos también a hablar de la macro, porque tenemos esta madrugada, Eva, un dato en Japón. Ponemos el foco en la producción industrial que sorprende.
Pues sí, tanto, aumenta de forma inesperada en abril, aunque sin embargo el crecimiento de las ventas minoristas se acelera, lo que ofrece cierto alivio a los responsables de política monetaria en un momento en el que la economía hace frente al aumento de los costes energéticos y a la incertidumbre sobre la demanda mundial. En cuanto a los precios importantes, la inflación subyacente en Tokio se mantiene por debajo del objetivo del 2% por cuarto mes consecutivo en mayo, pero el repunte de la actividad manufacturera nacional sugiere resiliencia y respalda posibilidad de subida de tipos. Si miramos en las divisas, vemos como el dólar vuelve a crecer frente al yen, 159,30, acercándolo a ese nivel de intervención de 160. Optimismo también en las bolsas asiáticas que se ven impulsadas de nuevo un día más por la tecnología y empezamos en Seúl, donde Samsung se está disparando después de que la compañía haya enviado muestras de chips de memoria de inteligencia artificial de próxima generación a sus clientes de todo el mundo. Y hasta ahora el alcance de la subida sube al 4,67%. ¿Qué es lo que ha dicho Samsung? Pues que su memoria HBM4E es mucho más rápida que sus productos anteriores HBM4. Según la compañía, la memoria de 12 capas, que apila la memoria de acceso aleatorio dinámico verticalmente, tiene una capacidad de 48 GB, lo que representa un aumento de más del 30% en comparación con la generación anterior, un lanzamiento que se produce en un momento en que Samsung se esfuerza por ganar terreno en esa memoria de IA de próxima generación clave para esos chips de última generación de Nvidia, por ejemplo, y que hace que también tengamos en el punto de mira hoy a lo que es su rival SK Hynix, que está subiendo también en su cotización en Seúl con un 1% de avance. Por cierto, que Samsung y SK Hynix se han sumado a la ronda de financiación de Anthropic, que comprendía 15.000 millones de dólares de inversiones previamente comprometidos por hiperescaladores, entre los que se incluye Amazon. Ronda de financiación de Anthropic, que como les hemos contado, hace que Anthropic se convierta en la startup de inteligencia artificial más valorada del mundo, superando ya a OpenAI. Luego lo vamos a analizar en nuestro tiempo de tertulia, en nuestro tiempo de opinión. Seguimos buscando protagonistas en Asia y de Samsung nos vamos a LG Electronic. Se dispara, ojo, casi un 30% después de que haya presentado innovaciones automovilísticas que utilizan la tecnología de Google. Pues sí, la surcoreana ha explicado que su nueva gama de soluciones se basa en el sistema operativo Android para automóviles y su sistema puede controlar simultáneamente varias pantallas con diferentes relaciones de aspecto mediante un único chip, lo que lo diferencia de otros sistemas de visualización convencionales para vehículos, según ha informado LG, que como dices está haciendo que se dispare a esta hora casi ese 30% de subida. En una jornada en la que, como decimos, brilla toda la tecnología en Asia, donde estamos viendo también esos títulos de la bolsa de Hong Kong con subidas importantes. Tenemos títulos como esta sesión esta mañana, Bilibili o Baidu, con subidas fuertes, y viendo, sin embargo, como el Hansen Tecnológico, que ha comenzado al alza, está retrocediendo tímidamente frente a lo que ha hecho en primeros momentos, pero vemos fuertes subidas también entre títulos como Lenovo. Miramos más nombres propios, miramos más protagonistas, estos al margen de la tecnología, con ese brillo que les estamos contando. Hoy también destacan en bolsa las acciones de fármacos innovadores que cotizan en la bolsa de Hong Kong. Y con un nombre propio es Innovent Biologic, biotecnología y farmacéutica, es lo que presenta la compañía, con subidas del 10% tras haber presentado un acuerdo con Pfizer por un valor de hasta 10.500 millones de dólares. Además, importante PopMart, la compañía de ese Lululemon, que se dispara un 10% después de que Duan Zhongping haya aflorado una participación y se haya convertido en el segundo mayor accionista de la empresa. Bolsas asiáticas al alza, como les acabamos de contar, recogiendo las subidas que trae anoche el mercado estadounidense. Ese triple récord con el que terminaba ayer tanto el Dow Jones subía un 0,05%, S&P 500 terminaba con una alza del 0,58% y el Nasdaq, que terminaba a cierre con una subida de casi un punto, Roberto, del 0,91%. Los tres índices renuevan máximos gracias a las expectativas de un nuevo acuerdo entre Estados Unidos e Irán. De hecho, desde la administración estadounidense aseguran que han alcanzado un acuerdo para la extensión del alto el fuego, pero de momento en Teherán lo niegan. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense de referencia caían por estos reportes. Así analizaba el momento de los bonos Pedro del Pozo, director de inversiones financieras en Mutualidad. La verdad que tenemos razonablemente fácil ver dónde está el umbral de dolor de la Casa Blanca, que más o menos casi se puede cifrar en el 4,6% del bono americano a 10 años. Es decir, cada vez que vemos que el bono se aproxima a ese nivel,
el presidente Trump pues hace alguna declaración que se relaja el mercado, como ha pasado en estos días de atrás. Estos reportes también tuvieron su efecto en el precio del crudo. El petróleo terminó retrocediendo después de registrar subidas cercanas al 4%. De hecho, el West Texas cerró por debajo de la barrera de los $100 en las últimas horas. Destaca la subida de más del 30% en After Hours de Dell. Ha publicado cuentas al cierre que superan expectativas, sobre todo sus ingresos vinculados a la IA, que superan los 16.000 millones y suponen también un crecimiento del 757% interanual. La tecnología volvió a ser otro de los grandes catalizadores del mercado y aquí hay un nombre propio, Snowflake. Pues nombre propio del día, vamos a analizar enseguida lo que pasa con Snowflake, como les contábamos con Ignacio Baquiano, la compañía que logró rebotar un 36%, nada más y nada menos en bolsa, después de anunciar un acuerdo con Amazon por valor de 6.000 millones de dólares, en los que la empresa usará la nube y los chips de la compañía de Jeff Bezos. Además, se refuerza la colaboración entre las dos compañías, ya que desde Amazon Web Service Marketplace, que es un catálogo digital donde las empresas pueden adquirir software y datos, se pueden llevar a cabo ventas cruzadas de las soluciones que ofrece Snowflake. De hecho, las perspectivas de sus ventas es uno de los aspectos que más ha gustado al mercado, ya que espera que los ingresos por ellas aumenten un 31% en el ejercicio fiscal que finaliza en enero de 2027. También hizo que subieran compañías del sector de programación como Palantir o ServiceNow, que subieron un 6%. Y otra subida destacada ayer en Wall Street fue la de Best Buy. Lograba una subida del 15% después de unos resultados que superaban las expectativas. Sus ingresos de 9.000 millones y su beneficio por acción de 1,28 están por encima de lo que esperaban los analistas. Además, han reiterado su previsión para el año completo de ingresos, que estarán en un rango de entre 41.200 y 42.100 millones. Otra compañía minorista que ha publicado al cierre ha sido Costco. Anuncia ingresos que superan los 70.000 millones y un beneficio por acción de 4,93, una cifra similar a lo que estimaba el consenso del mercado. Su beneficio neto ha superado los 2.000 millones. Y todo esto en una jornada que estuvo marcada por el dato de inflación, ese PCE deflactor que se disparaba hasta el 3,8% en abril. Es el mayor aumento desde mayo de 2023. Las cifras han estado marcadas por el aumento de precios de la energía debido al conflicto de Irán. Clave ha sido también la subida de precio de la gasolina, que en el mes anterior subió un 12,3%. En el After Hours también se dispara Innoven Biologics un 10% después de alcanzar un acuerdo con Pfizer por valor de 10.000 millones en un acuerdo en el que desarrollarán medicamentos oncológicos. Y para hoy, ¿qué vamos a mirar en Estados Unidos? Conoceremos los inventarios mayoristas de abril y el índice de gestores de compra de Chicago de mayo. Además, comparecerá Mary Daly, miembro de la Fed. Bueno, y en Europa hoy toca inflación. Vamos a conocer cifras de inflación. Van a ser sin duda las protagonistas de la mañana, la nuestra, la de España, a las 9. El dato adelantado del INE, ese indicador del mes de mayo que estamos a punto de cerrar. Hoy cierran también las bolsas este mes de mayo, así que toca hacer balance. Y miraron a IBEX 35, Ángeles, que ayer no llegaba a tiempo a la fiesta, no llegaba a tiempo a cotizar ese optimismo en torno al acuerdo de Irán. Cerraba con caídas en línea con el resto de Europa y abre hoy por debajo de 18.300 puntos. Buenos días. Muy buenos días, concretamente en 18.279 puntos. Ayer cedía un 0,55% en una jornada en la que vimos una fuerte subida en la consultora tecnológica y de defensa Indra, que ganó un 5,3%, y también aportó muchos puntos Inditex, que presenta resultados de su trimestre fiscal la próxima semana. Subió un 1,43%. Buen tono también para las dos acereras cotizadas, ArcelorMittal y Acerinox. Por el contrario, caídas en SACIR y en Ferrovial. En el caso de SACIR del 2,5%, Ferrovial se dejaba 2 puntos porcentuales y los dos principales bancos, Santander y BBVA, también inclinaban la balanza a la baja con caídas superiores al 1%. En el resto de Europa vimos al DAX dejarse un 0,34%, aunque mantiene el nivel de los 25.000 puntos. París caía un 0,23%, Londres un 0,7% y el MIPTEL italiano se desmarcaba con subidas del 0,5%. La jornada deparaba distintas referencias empresariales en Europa. La empresa de semiconductores Soitec subía casi un 25% en la bolsa de París,
tras la publicación de resultados. En el apartado de caídas, British Telecom, que se dejaba un 3,5% con las informaciones que apuntan a que el gobierno británico habría rechazado un aumento de participación del empresario indio Sanil Bharti Mittal. Eso es lo que vimos en la sesión de este jueves. Cerramos hoy la semana. ¿Con qué referencias? ¿Con qué protagonistas, Ángeles? Además de ese dato adelantado de IPC en Alemania, Francia, España e Italia, también vamos a conocer dato final de PIB del primer trimestre en Francia y en Italia, tasa de desempleo de mayo en Alemania, y en España se conocerá el saldo de la balanza por cuenta corriente de marzo. Además, tenemos varias juntas de accionistas, entre otras Iberdrola prevé aprobar cuentas, reparto de dividendos y reelección y nombramiento de consejeros. También se reúnen los accionistas de la compañía de cosmética Puig. Tendrán que hablar de esa fusión fallida con Estiloder. El Banco Sabadell protagonista porque abona un dividendo extraordinario de 50 céntimos de euro por acción que está asociado a la venta de la filial británica TSB. Además, ha lanzado un programa de recompra de 365 millones de euros. Y esta tarde, al cierre, la agencia de calificación Standard & Poor's revisará su evaluación sobre la deuda francesa. Un apunte más, Telefónica y Asterion Industrial, el fondo de capital riesgo fundado por Jesús Olmos, tienen prácticamente cerrado el acuerdo definitivo para la compra por parte de la Teleco de Liniox. Es una firma de telecomunicaciones especializada en el negocio de radioenlaces. La firma podría producirse hoy mismo o a lo largo del fin de semana. Enseguida, a 7:30 de la mañana, nos espera ya Ignacio Baquiano. Las 7:31 minutos de la mañana, vamos con ese primer análisis de hoy viernes, como siempre con Ignacio Baquiano, Country Manager en Iberia del Everest. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. Bueno, no sé por dónde empezar, la verdad, porque está todo esto tan animado, tan movido, esta fiesta que tenemos en la tecnología, esta fiebre que tenemos con la tecnología, euforia en las bolsas, anticipando o confiando en ese acuerdo en Irán, esos máximos anoche en Wall Street, esas subidas que tenemos esta mañana en Asia. ¿Qué está pasando, Ignacio? ¿Le están perdiendo las bolsas el miedo a la inflación, que sigue siendo también la protagonista? Sigue estando el foco ahí, la inflación presiona, la inflación sube, pero a las bolsas les da igual, ¿no? Euforia absoluta, fíjate como decíais en titulares, ¿no? Los tres principales índices de Estados Unidos, el nuevo récord histórico, y claramente el mercado mirando hacia esa geopolítica que se solucione el conflicto con Irán, obviando o mirando hacia otro lado con esos datos de PCE de inflación ayer, como bien decías, y mercado, tecnología de nuevo subiendo en esos máximos, el Nasdaq está casi en 27.000 puntos, apuntando ya a esos 30.000 o por encima, y la verdad es que asusta un poco viendo ciertas valoraciones. Claro, ese dato de PCE fue el protagonista de la jornada de ayer, esa subida hasta el 3,8% en el mes de abril, la subyacente 3,3%, en línea con lo que se esperaba, pero aún así es una subida importante respecto a marzo. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo valoras? Bueno, yo creo que es un dato negativo, aunque fuera un poco en lo estimado y como que el mercado prevé o piensa que se va a parar en estos niveles y se soluciona el conflicto. Y aunque el Brent lo tenemos hoy a $91, yo creo que va a tardar tiempo en bajar, incluso creo que podremos ver de nuevo cotas de $100, incluso superándose el conflicto. Hay muchas reservas estratégicas que reponer, más demanda que habrá, y por tanto veo difícil que baje mucho ese precio de barril, al igual que están subiendo otros commodities, otras materias primas. También creo que el petróleo va a tardar en bajar, pero esos resultados, sobre todo ayer, de empresas de software que volvían, digamos, a recuperar, porque durante todo el año con la amenaza de la IA habían sufrido caídas. Ayer el ETF principal de software subía un 10%, con esos resultados el miércoles de Snowflake, que subía en bolsa ayer un 36%, y animando a todo el sector software y al mismo tiempo acompañando todo el sector de semiconductores. ¿Cómo se explica eso, Ignacio? ¿Cómo se explica esos movimientos que vimos en bolsa ayer con compañías importantes? Porque estamos hablando de subidas de Snowflake de más del 30%, Dell, que viene subiendo hoy en After Hours casi un 40%. Son movimientos propios, con perdón, de chicharros, pero estamos hablando de compañías serias, compañías importantes. ¿Qué está pasando?
Absolutamente exagerado, como bien apuntabas, el tema de Dell, un 40% en cierre de mercado. Es verdad que esos servidores de IA de Dell habían subido un 757% las ventas respecto al año anterior y batía con creces los estimados que tenían los analistas. De hecho, para todo el año ingresos daba un 16% más que los estimados medios. Pero esa subida un 40% como que es exagerada cuando ya el valor había venido subiendo un 180% en los últimos 12 meses. Por tanto, mucha exageración y parece mentira como que los analistas o que el mercado esté viendo estas sorpresas tan grandes como si hubiera, digamos, una distorsión tan grande entre estimados y lo que está saliendo de resultados. Por tanto, euforia y como te decía, yo creo que el Nasdaq sí va a llegar a esas cotas de 30.000, 31.000, pero como que poco a poco se va barruntando cada vez más esa burbuja, recordando al año 2000 y digamos que vivimos en esta euforia y que cualquier cosa puede pinchar el globo. Claro, ¿tú crees que se puede pinchar ese globo, Ignacio? No sé si antes o después, o tal vez nunca, pero la duda está ahí. Yo creo que es una cuestión de tiempo y es verdad que los resultados están acompañando y cada vez las compañías suben más estimados y estoy aquí hablando de tecnología y parece que eso va a continuar, pero tenemos ciertos, digamos, riesgos posibles que a los que el mercado no está viendo. Si pensamos que esa inflación va a bajar, yo creo que lo va a tener muy difícil. Es verdad que el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, ahora ya no habla de ese dato favorito de los anteriores presidentes, de Jerome Powell, ese PCE, el subyacente, ahora está hablando de la media recortada del PCE, es decir, que los datos más volátiles en precios no se tengan en cuenta. Esa Fed de Dallas, que el dato sí que venía un poco mejor del mes anterior, 2,3% respecto al 2,4%, quitando, digamos, esas partes más volátiles, lo que han podido subir, por ejemplo, con aranceles o con no ya solo energía y alimentos, como era la subyacente, sino otros datos del PCE, y por tanto, como que esa nueva dialéctica o ese nuevo mensaje haga posible su filosofía de querer bajar tipos, pero creo que lo va a tener complicado y que la Fed en cierta forma está cada vez más dividida y que necesita mayoría de votos para seguir bajando tipos o poder bajar tipos que ya el mercado ni siquiera lo tiene en cuenta como posibilidad. Añado, Ignacio, si me permites, un ingrediente más a esta cocción de posible burbuja, el tema de Anthropic y esa nueva mega ronda de financiación que le da una valoración histórica, hablamos de casi ese millón, está en 965.000 millones, hablaríamos de los 1.000 millones, perdón, no del millón, superando por primera vez a OpenAI en la historia. ¿Esta carrera cómo la estás Sí, viendo? sí, yo ahí la verdad es que siempre hablo de trillones americanos y es verdad que eso confunde un poco al Sí, inversor europeo o al oyente europeo, pero sí le estaban dando una evaluación de $1 trillón americano a Anthropic. También OpenAI está acelerando esa UPV. Tenemos también el 12 de junio la de SpaceX que se está diciendo, se está hablando de 2 trillones. Es decir, todo eso acumula más euforia en mercado. ¿Por qué? Porque como que se está expandiendo el trade de la IA a muchos otros sectores con estas OPVs que sí que son de la IA, no SpaceX, pero se está hablando también de computación cuántica. Es decir, hay muchas cosas como que el dinero sí está fluyendo, pero eso creo, en mi opinión, que puede hacer explotar el globo como pasó en el año 2000, donde cualquier cosa que tuviera un .com, cualquier cosa que tuviera relación con Internet subía sin mirar los, digamos, beneficios. Es verdad que el mercado en esta ocasión sí está mirando a esa demanda en semiconductores y en tecnología, pero en algún momento se puede parar. claro. Te tengo que preguntar también por otras compañías que fueron noticia en el mercado. Claro, son mucho menos llamativas comparado con lo que estamos hablando, con la tecnología, con los subidones de Snowflake, con el subidón de Dell. Costco, por ejemplo, presentaba ayer cuentas. Bueno, ni fu ni fa. Importante para ver cómo está el consumo, ¿no? En Estados Unidos. Así es, porque es un gran indicador del consumo y es verdad que sus comparables subían un 10% respecto al año pasado, pero fíjate que caía en mercado durante la sesión un 0,8% y luego Nada. en mercado de cierre ya con los resultados fuera subía un 0,76%. ¿Qué pasa con Costco? Que es un valor de consumo y que está cotizando a PER 53, cuando tenemos Nvidia cotizando a PER 25. Es decir, que hay muchas compañías en sectores mucho más tranquilos que no es tecnología cotizando a múltiplos muy altos y eso
eso es un riesgo y lo estamos viendo en Costco, que es una gran compañía, me encanta, digamos, el valor y su ejecución, pero ya tiene unas valoraciones un poco de locos y lo estamos viendo que lleva estancada en los precios por debajo de $1.000 durante relativamente bastante tiempo. Ponemos las luces largas, terminamos mirando, Ignacio, a la semana que viene. Se va acercando la Reserva Federal, aún quedan un par de semanas, 15 días, pero habrá otras cosas que llevarse a la boca, ¿no? Así es, todos tenemos esa primera reunión de la Fed porque también vendrá ahí el dot plot, es decir, que digan un poco previsiones de inflación y todo ello va a tener que subir respecto a la anterior reunión. Veremos también esa posible disensión entre unos miembros y otros, ese interés que tiene Kevin Walsh por bajar tipos, a ver quién le puede acompañar, aunque el mercado ni siquiera está dando esa visión de que puedan bajar tipos este año. Y realmente dato importante la semana que viene, el dato de desempleo que saldrá el viernes, el 5 de junio, veremos ese dato que también va a ser muy relevante. Pero se va calentando o no la subida de tipos, Ignacio. ¿Cuánto de cerca la ves tú en junio después de que hayamos oído esta semana a Lisa Cook, a Kaspari, a Musalén y me dejo otros pocos? Yo creo que en junio la Fed ese 16-17 no va a subir tipos, pero sí se está diciendo ya que en Europa el BCE va a tener que subir tipos al 2,25%. Y me hacía recordar mirar cuándo han sido los tres bancos centrales, digamos, más importantes, europeo, americano, la Fed y el Banco de Japón, que subieron tipos en el mismo semestre fue en 2007, es decir, justo anticipado a esa burbuja inmobiliaria y esa gran caída que hubo con el colapso de Lehman Brothers y otras empresas. Se va acercando la fecha. Ignacio Baqueano, Country Manager en Iberia del Everest. Mientras tanto, nos divertimos y miramos a la tecnología. Que vaya muy bien el viernes. Buen negocio. Muchas gracias, Rubén. Buen fin de semana. Vamos con la prensa de este viernes, 29 de mayo. Empezamos con los diarios económicos. Diario Expansión abre hoy con 3 empresas del sector ferroviario: Alstom, Hitachi y Siemens, a por el megapedido de Renfe. Dice que los fabricantes preparan ofertas por 40 trenes valorados en 4.000 millones de euros. También destacado en esa portada de Expansión, España tiene pendiente el 25% de los fondos europeos a 90 días de su fin. Otros asuntos que vemos en la portada de este diario. Naturgy se prepara para salir de compras con 100.000 millones. Dice también que CaixaBank se lanza por 16.000 millones en productos de inversión y que Estados Unidos e Irán ultiman una prórroga del alto al fuego. También, eso que es noticia que le contábamos y que vamos a analizar enseguida en unos minutos, Bruselas multa con 200 millones a Temu por vender productos ilegales. Vamos con la portada del diario 5 días. Destaca hoy que las eléctricas piden unificar los expedientes del apagón de la CNMC, afrontan 66 causas y argumentan que incumplir los niveles de tensión es infracción leve. En clave energética también dice 5 días que Estados Unidos solicita al Supremo que rechace el recurso de España por las renovables. Habla la portada de 5 días del precio de la vivienda, sube un 14%, su mayor ritmo en 20 años. También dice que los rescates de la SEPI, que habla de los rescates de la SEPI que acabaron en el juzgado, Duro Felguera, Europa, Tubos Reunidos y Plus Ultra están en la lista. También hueco para esa multa de Bruselas a Temu. Y dice que Santander gana peso en la banca de inversión en Wall Street. Dispara un 800% sus comisiones en 10 años y entra en las grandes operaciones. Y terminamos el repaso a la prensa económica con el diario El Economista. Mango y Puig abren en Estados Unidos la vía judicial contra los aranceles. Añade sobre esta información que presentan sendas demandas contra el gobierno de Trump por las tasas abandonadas. Dice también El Economista que el Estado inyecta un 12% más de fondos para pagar pensiones, que Hipogeo se negocia la compra de Aelca para gestionar la obra nueva de Sareb, o que Técnicas Reunidas aspira a entrar al IBEX y ocupar el sitio de Acciona Energía. Recuerda que el índice se revisará el próximo 11 de junio, que es precisamente el día que se reúne el Banco Central Europeo. También en clave geopolítica, es lo que más le preocupa al mercado, como decía ahora mismo esta semana Luis de Guindos, que hoy se despide del Banco Central Europeo. En este sentido, dice El Economista que Washington e Irán acuerdan otros 60 días más de alto al fuego. Vamos con la prensa nacional. Roberto, ¿qué está contando hoy? El País señala en su portada que Sánchez pide comparecer en el Congreso ante la cascada de escándalos. Sumar se revuelve contra el PSOE y reclama explicaciones a su socio, y también que el exministro Fernández Díaz alega que se enteró del espionaje a Bárcenas por la prensa. Nos vamos al Mundo. Dice que el hermanísimo se aferra a un error en el banquillo. David Sánchez, hermano del presidente, acepta ahora que su nombramiento fue delictivo, pero que él no pudo saberlo. Un error de prohibición completo, dice Sánchez. También que la UCO logró mensajes clave gracias
a la relación íntima de Leire con el ex jefe de la SEPI. Nos vamos a La Razón. Portada señala que el plan de las cloacas es ayudar a Ábalos sacudiendo a Zapatero. La estrategia surgió el mismo día que el hijo del exministro cargó contra el ex líder del PSOE. Y terminamos en ABC. Señala en portada que Moncloa depura a la escolta de Begoña Gómez por miedo a las filtraciones. El equipo ha sufrido 4 bajas en las últimas semanas por renuncias de los propios policías después de que hace solo un año gran parte de los agentes cambiara de destino por incompatibilidad de caracteres. Vamos con las cabeceras internacionales. Empezamos con The Wall Street Journal. Ha hablado de que los agentes inmobiliarios están abandonando el lento mercado de la vivienda. Dice que en el cuarto año de un mercado en crisis, dice incluso los profesionales del sector inmobiliario que han llegado hasta aquí están llegando a un punto crítico. Vamos al Washington Post. Estados Unidos e Irán están cerca de llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Hormuz. Dice esta información de este diario que los negociadores han llegado a un acuerdo para poner fin al conflicto, pero que este requiere la aprobación del presidente Trump y de los líderes iraníes. Y el New York Times habla de bombas, acuerdos y bravuconerías. Es el título que da a esta información. El enfoque de Trump hacia Irán siembra la confusión, dice el New York Times. Añade que los vaivenes del presidente respecto a Irán a menudo han parecido estar motivados por el estado de ánimo y el momento más que por una estrategia discernible. ¿Qué dicen otros diarios de por ahí fuera? Nos vamos a Alemania. Handelsblatt señala que es dopaje, péptidos, chips cerebrales como Silicon Valley está trabajando en el nuevo ser humano, mientras que Frankfurter Allgemeine, por su parte, destaca que para Merz la diversión termina en Boost, una peligrosa afición por el fuego. Los rumores sobre las supuestas ambiciones del ministro presidente de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Busch, están causando un gran revuelo, especialmente en la Cancillería Federal. Nos vamos al Reino Unido. Portada de Times destaca que Burhan pide mayor control estatal en respuesta a Blair, y Financial Times señala en portada que Rusia gasta 28.000 millones de dólares de más en la guerra de Putin en Ucrania. Y terminamos en Francia. Portada de Le Monde. Un dron ruso se estrelló contra un edificio residencial en Rumanía, hiriendo levemente a 2 personas, anuncia el Ministerio de Defensa rumano. Y Le Seco destaca las nuevas alas armadas de las superpotencias, como los gigantes tecnológicos han cambiado el rumbo en el gran tablero de ajedrez de la geopolítica.